Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes, a los padres y acudientes que están en el grupo. Hoy vamos a continuar con un tema específicamente del área de la química, el tema número 6, que lleva por nombre enlaces químicos y tipos de compuestos, ¿ok? Vamos a ver, nosotros, o mejor dicho, nosotros en la clase anterior vimos el la tabla periódica, vimos qué son los elementos químicos y vimos este esquema, ¿verdad? Ya se lo he compartido. La clase anterior estudiamos cuáles son los elementos, que son sustancias puras, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que son los compuestos. Recordemos que cuando dos o más elementos se unen van a formar un compuesto, ¿ok? Y estos compuestos se clasifican de diferentes formas. Entonces, según el número de elementos que posea ese compuesto, se clasifican en compuestos binarios, es decir, binario viene de dos, que están formados por dos elementos, como el cloruro de sodio. Vemos que ahí está formado por dos elementos que son el cloro y el sodio, o el sodio y el cloro. Compuestos ternarios, es decir, que están formados por tres elementos, como el ácido sulfúrico, que está formado por hidrógeno, específicamente dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Y compuestos cuaternarios que están formados por cuatro o más elementos. Ejemplo es ese que está allí, es el bicarbonato de sodio, está formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. También los compuestos químicos se pueden clasificar de otra manera, considerando el tipo de elemento. Entonces, según el tipo de elemento, existen dos tipos de compuestos químicos. Uno son los compuestos orgánicos, que presentan, o sus características principales que presentan el átomo de carbono, y compuestos inorgánicos que no presentan átomos de carbono, sino otros elementos. A su vez, los compuestos orgánicos, repito, son aquellos donde está presente el carbono, es el elemento primordial, principal de estos compuestos. Estos compuestos se pueden clasificar también en hidrocarburos, en compuestos oxigenados, en nitrogenados y halogenados. ¿Okay? Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más conocidos, más comunes, ¿okay? Y ellos a su vez también se pueden dividir en hidrocarburos alifáticos, o sea, de cadena recta, por decirlo así, los alcanos, los alquenos y los alquinos. También están los cíclicos, los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos sustituidos. Este es el grupo de los compuestos orgánicos, específicamente en 11 se estudian los compuestos orgánicos. La química que se ve en 11 es la química de estos compuestos, la química orgánica. A su vez, el otro grupo de compuestos, que son los compuestos inorgánicos, donde no está presente el carbono, se divide también según el número de átomos o según el número de elementos que lo constituyen. Entonces, dentro de los compuestos inorgánicos están sustancias simples, compuestos binarios, ya lo dijimos que están formados por dos elementos como óxidos, sales, entre otros. Compuestos inorgánicos ternarios como hidróxidos, ácidos oxáceos, sales, y cuaternarios como sales ácidas. Entonces son algunos ejemplos de compuestos inorgánicos. ¿Y cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Bueno, aquí les presento cuatro características que los difieren. Los orgánicos tienen un menor punto de ebullición y de fusión. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, y el punto de fusión es la temperatura a la cual un elemento, una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces, los compuestos orgánicos tienen un menor punto de ebullición y de ebullición, mientras que los inorgánicos es mayor. Los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. Y en los compuestos inorgánicos, por ejemplo, las sales son conductores de electricidad en medios acuosos. En compuestos inorgánicos,
es como más, se hace como más evidente, pues que son compuestos que son buenos conductores de electricidad. En cuanto al tipo de enlace que une a los compuestos orgánicos, prevalecen los enlaces covalentes, que ya los vamos a ver más adelante, mientras que en los compuestos inorgánicos van a prevalecer las uniones iónicas. También ese es un tipo de enlace que lo vamos a ver a continuación. Y por otra parte, hablamos de la solubilidad. Los compuestos orgánicos por lo general tienen baja solubilidad en agua, mientras que los compuestos inorgánicos son solubles en agua a temperatura ambiente en algunos casos. Esas son algunas de las diferencias entre estos dos compuestos. Pero ya vimos entonces que los compuestos es la unión de dos o más elementos, pero vamos a estudiar ahora cómo se da esa unión, ¿ok? Que es lo que se conoce como enlace químico. Entonces tenemos que cuando dos o más átomos o elementos se unen forman una molécula, o un compuesto también puede llamarse. Esta molécula puede estar constituida por átomos de un mismo elemento o por átomos de elementos diferentes. ¿Ve? Cuando son de elementos diferentes, entonces hablamos de lo que es el compuesto. Los átomos se mantienen unidos mediante uniones llamadas enlaces, enlaces químicos. Y un enlace entonces es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para formar moléculas. Entonces, tenemos que la unión que se da entre los átomos es lo que se conoce como enlace químico, es la fuerza que mantiene unido a dos átomos. Dice que los electrones que intervienen en el enlace son los que están ubicados en el último nivel de energía, que se llama nivel de valencia. Estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar el número de electrones del último nivel y así estabilizar electrónicamente el átomo. Recordemos que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones y en la corteza, girando alrededor del núcleo, se van a encontrar los electrones. Pero esos electrones van a estar en varias órbitas o en varias capas, ¿ok? Y los que estén en la última capa, los que estén más alejados del núcleo, son los responsables de hacer enlace con otro átomo para así formar un compuesto o una molécula. Entonces, cuando se produce un enlace, los átomos no cambian. Por ejemplo, cuando se forma la molécula de agua, los hidrógenos siguen siendo hidrógenos y los oxígenos siguen siendo oxígenos. ¿Okay? Son los electrones de los hidrógenos los que se comparten con el oxígeno. Es decir, que cuando se da la unión, ¿verdad? No cambian los elementos, siguen siendo las mismas características. Hay algo que quiero compartir con ustedes que se llama la regla del octeto, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los enlaces. Dice que cuando dos átomos se unen siempre cumplen la llamada regla del octeto. Esta regla también es llamada ley de Lewis y dice que todos los átomos de los elementos del sistema periódico tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, ¿ok? Los átomos tienden, o sea, van a querer llenar su última capa con 8 electrones. Y son los electrones de la última capa, como lo dije, la capa llamada capa de valencia, los más alejados del núcleo, los que tienden a completarse hasta hacer un total de 8 electrones y para ello compartirán electrón con otro átomo. Entonces como ellos tratan de completar esos 8 electrones, van a tratar de unirse con otros átomos, para así completar los 8 electrones. Por ejemplo, los gases nobles son los únicos no reactivos porque ya tienen 8 electrones en su última capa y no admiten más. Entonces, en la tabla periódica, si recordamos, los gases nobles son los que se encuentran en la última columna, el grupo 18. Y ellos tienen 8 electrones, su número de valencia es 8, ya tienen 8 electrones en su última capa y por eso ellos no reaccionan con otros átomos, porque ellos están tranquilitos porque ya tienen sus 8 electrones en la última capa. Les voy a hablar ahora de lo que son los mecanismos para formar enlaces. Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de electrones de valencia que poseen. El número de valencia siempre va a ser importante cuando hablamos de los enlaces químicos.
¿Cuáles son esos dos mecanismos que utilizan los átomos para formar enlaces? Primero, se llaman de transferencia de electrones. Se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo, permitiéndole que complete 8 en su último nivel de energía. Es decir, que un átomo transfiere sus electrones a otro átomo para que aquel átomo complete sus 8 electrones. Eso se llama transferencia de electrones. Y el otro mecanismo que se utiliza es el de compartimiento de electrones y se presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar 8 electrones de valencia. Aquí, aquel era como más egoísta, ¿no? Yo te doy los, o bueno, por decirlo así, este átomo es muy buena gente y viene y le da los átomos al otro le da los electrones al otro átomo para que el otro átomo complete sus 8 electrones. Pero aquí, como su mismo nombre lo dice, de compartimiento de electrones, se van a unir y van a compartir uno o más electrones para que ambos átomos completen los 8 electrones de valencia. Es importante, antes de pasar a explicar lo que son los tipos de enlace, que ustedes recuerden esto que vimos en el periodo pasado, ¿ok? Lo que son los iones. Recordemos que un ion es un átomo que queda cargado positivo o negativamente de acuerdo a si pierde o gana electrones. Recordemos que el catión es cuando queda cargado positivamente, ¿ok? Ya que perdió electrones. Si lo ven en la imagen, tiene ese átomo de la izquierda, tiene 3 electrones y 4 protones, es decir, que está cargado positivamente, se va a llamar catión. Y en el otro lado de la imagen, el lado derecho, tenemos un anión. Si pueden contar, tienen 5 electrones y 4 protones, es decir, que tiene más electrones, tiene más partículas negativas, por eso está cargado negativamente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para entender un tipo de enlace que se llama enlace iónico, que se va a dar entre átomos que difieren de carga. Entonces aquí los tenemos. ¿Cuáles son los tipos de enlace que existen? De manera muy general, podemos decir que los enlaces químicos se clasifican en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿Okay? El enlace iónico es la unión que ocurre entre iones de cargas opuestas. Allí podemos ver el ion sodio que está cargado positivamente, es decir, es un catión, y el ion cloro que está cargado negativamente, es decir, es un anión. Recordemos que cuando vimos el periodo pasado lo de las cargas eléctricas, vimos que tienen cargas diferentes, entonces se van a atraer. Otro tipo de enlace químico es el enlace covalente y es la unión por compartición de electrones. Aquí, como lo dije anteriormente, este es un tipo de enlace donde se comparten los electrones y se da en hidrocarburos. Aquí lo pueden ver como el carbono va a compartir sus electrones de valencia con los hidrógenos para poder así establecer un enlace. Y el otro tipo de enlace que existe es el enlace metálico, que es la unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles. Como su mismo nombre lo dice, este tipo de enlace ocurre en elementos que son metálicos. Nosotros vimos cuáles son los elementos metálicos. Para explicar un poco más sobre el enlace iónico, tenemos que el fundamento de este tipo de enlace radica en la atracción entre iones de diferentes cargas eléctricas, como lo dije anteriormente, ¿ok? El fundamento de este tipo de enlace radica en que hay una atracción cuando los iones tienen carga eléctrica opuesta. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. ¿Okay? Aquí hablamos entonces de transferencia de electrones. Un átomo le va a transferir electrones a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metal es un tipo iónico. Es decir, cuando un metal se une con un no metal, por lo general es un tipo de enlace iónico. Este tipo de enlace, ¿verdad? En este tipo de enlaces, un metal con un no metal, el átomo del metal cede uno o más electrones y en consecuencia forma iones con carga positiva, es decir, cationes. Y el no metal los gana y pasa a ser la partícula cargada negativamente, es decir, el anión. Aquí vamos a ver un ejemplo
en el cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro de sodio es la sal común que utilizamos en nuestra cocina para cocinar, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio es un compuesto inorgánico que está formado por cloro y sodio. El sodio cede un electrón y el cloro lo toma. Y se expresa de la siguiente manera. El sodio tiene un electrón en su valencia, es un electrón, es decir, que tiene un electrón en su última capa. Y este electrón, como está solito, es fácil de perderlo, o él lo cede, mejor dicho. Entonces, cuando él cede ese electrón al cloro, él va a quedar cargado, ¿verdad? Positivamente, porque pierde un electrón, entonces va a tener más protones y va a quedar entonces cargado positivamente y se va a llamar catión sodio. El cloro tiene 7 electrones de valencia, o sea, en su última capa hay 7 electrones. Él necesita uno solito para completar los 8 de la regla del octeto que hablamos anteriormente. Entonces, él va a tomar el del el del sodio, y como va a recibir un electrón más, entonces va a quedar cargado negativamente. Es importante conocer que el número de electrones que tiene cada átomo en su última capa, a esto se le llama la configuración electrónica. O sea, todos los todos los elementos tienen una configuración electrónica, que es cómo están organizados los átomos en las diferentes capas que existen en ese elemento. Que esta configuración electrónica entonces no es ni más ni menos que cómo se distribuyen los electrones en las diferentes órbitas del átomo. Aquí lo podemos ver. El sodio, el ejemplo mejor especificado con un dibujo, el sodio tiene un electrón en su última capa, ¿ok? Él lo cede al cloro. El cloro tiene 7 y con ese va a completar sus 8, ¿ok? Y entonces se forma un compuesto conocido por cloruro de sodio. El sodio va a quedar cargado positivamente, el cloro va a quedar cargado negativamente y va a haber entonces una atracción entre estos átomos y se forma un compuesto llamado cloruro de sodio. Por su parte, quiero explicarles un poco del enlace covalente. Este tipo de enlaces es la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones, como lo vimos anteriormente. Estos enlaces se forman al unirse los elementos no metálicos entre sí. ¿Ok? Aquí hablamos de que el enlace covalente se da entre dos elementos no metálicos. Y el enlace covalente, a su vez, se clasifica en 3 tipos de enlaces según la cantidad, ¿ok? Tenemos enlace simple cuando se comparten par de electrones. Por ejemplo, en la molécula de agua ocurre un enlace covalente simple. Un enlace covalente doble, se comparten 2 pares de electrones, por ejemplo, el dióxido de carbono. Y un enlace triple donde se comparten 3 pares de electrones. Eso ocurre en el nitrógeno molecular. Aquí lo vemos, enlace simple se comparten 2 electrones. Aquí se comparten 2 pares de electrones y en el triple se comparten 3 pares de electrones. ¿Okay? El enlace metálico se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, ¿okay? Que pasan a formar un mar de electrones. Esto es un tipo de, podemos decir, un tipo de enlace diferente a los dos anteriores, un poco más complejo, donde los núcleos de los átomos con cargas positivas quedan enlazados por atracción mutua. ¿Okay? Aquí vemos los núcleos de los átomos que van a quedar cargados positivamente y quedan atraídos por los electrones de los átomos que forman como un mar de electrones. Okay. Con esta parte terminamos y la tarea es investigar el nombre de 10 compuestos orgánicos y 10 compuestos inorgánicos importantes, o sea, que lo usemos en la vida diaria, que sean importantes en la industria, de pronto en la parte farmacéutica o en nuestra vida cotidiana. La segunda parte es investigar cómo es el enlace presente en la molécula de agua y en el cloro, que ya solamente con ver el video pueden responder, y investiga qué es el enlace simple, doble y sencillo y dar un ejemplo.
¿ok? De este tipo de enlaces. También con la ayuda del video pueden responder esta pregunta. Entonces, bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribirme y con gusto los atenderé. Que estén muy bien.